Bienvenidos de nuevo a MexLivo. Hoy tenemos una entrega muy especial, un testimonio que nos lleva al corazón de uno de los momentos más definitorios en la historia del narcotráfico moderno. Nos acompaña alguien que estuvo ahí, en las entrañas del operativo, que culminó con la captura definitiva del capo más buscado del planeta. Por razones de seguridad extrema, lo llamaremos Héctor. Héctor, gracias por confiar en nosotros para contar esto. ¿Cómo empezó todo ese último día? Hola, gracias por el espacio. Mira, para entender ese último día, el 8 de enero de 2016, hay que entender cómo veníamos viviendo los meses anteriores. Después de la fuga del altiplano en julio de 2015, la presión era una locura. El viejo, don Joaquín, no estaba tranquilo. La gente piensa que un capo de ese tamaño vive en la gloria, disfrutando de millones, pero la realidad en la que yo me movía junto a él era puro estrés, paranoia y correr de un lado a otro en la sierra del Triángulo Dorado. Vivíamos en chozas de madera, a veces durmiendo sobre lonas en el suelo húmedo, aguantando el frío de la noche y el acoso de los helicópteros de la Marina que zumbaban casi a diario. Don Joaquín ya no era el mismo hombre joven y ágil de antes. Se le notaba el cansancio en los ojos, la pesadez en el cuerpo. Pero aún así, mantenía un control absoluto sobre su gente. Yo llegué a su círculo de seguridad gracias a un compa que era de su entera confianza. Un comandante que me conocía desde plebe en Badiraguato. Sabían que yo era callado, que sabía manejar las armas largas y, sobre todo, que no me iba a rajar. A finales de año, el patrón decidió bajar a Los Mochis. Sentía que en la sierra la Marina lo estaba asfixiando. Cuil Cerco se cerraba. Los Mochis era su zona de confort en cierta medida, pero también una trampa de concreto si las cosas salían mal. Nos instalamos en una casa de seguridad en el fraccionamiento Las Palmas. Era una casa de 2 pisos, de aspecto clase media, para no levantar sospechas de los vecinos. Teníamos todo un arsenal ahí dentro. Fusiles de asalto, lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas del cártel y miles de cartuchos. Pero lo más importante de esa casano estaba a la vista. Bajo la tina de baño de la recámara principal, los ingenieros del patrón habían construido un acceso directo al sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Era el as bajo la manga. El escape que ya le había funcionado antes en Culiacán. Don Joaquín confiaba ciegamente en esa obra de ingeniería. Nos decía a los plebes: si el gobierno llega, aguantamos la puerta 5 minutos y nos metemos abajo. De ahí nadie nos saca. Nosotros le creíamos, ¿sabes? El viejo era como un mito viviente para nosotros. Pensábamos que tenía pacto con el diablo o que simplemente era invisible para la ley. Pero esa madrugada de enero, el destino nos demostró que la suerte tiene un límite y que cuando se acaba de golpe. ¿Cómo empezó el ataque esa madrugada? Eran como las 4:30 de la mañana. Yo estaba de guardia en la planta baja, cerca de la ventana que daba a la calle, con mi cuerno de chivo recortado y la pechera puesta. Hacía un frío seco, de esos que te calan los huesos y te ponen los dedos duros. El silencio en el fraccionamiento era total. Solo se escuchaba a lo lejos el motor de algún camión de basura o un perro ladrando. De repente, el instinto me dio una bofetada. Sentí una vibración extraña, como cuando se acerca una tormenta pesada. Me asomé con cuidado por la rendija de la cortina y vi sombras oscuras moviéndose rápido por la acera de enfrente. Eran hombres con uniformes camuflados, cascos con visión nocturna y silenciadores en sus armas. Marinos. Eran las fuerzas especiales de la Armada de México. Antes de que pudiera gritar para alertar a los demás, la puerta principal voló en 1000 pedazos. El ruido fue ensordecedor, una explosión de metal y madera que me tiró al suelo.
Inmediatamente empezó el infierno. Los marinos entraron disparando a todo lo que se movía, lanzando granadas de destello que te dejaban ciego y sordo en un segundo. El olor a pólvora quemada y a cemento triturado inundó la casa de inmediato. «Gobierno, tírense al suelo», gritaban ellos. Pero nosotros ya sabíamos lo que nos tocaba. Mi compa, el Cholo Iván, que era el jefe de seguridad de don Joaquín y un tipo con un par de huevos de acero, reaccionó al instante. Empezó a repeler el fuego desde las escaleras con un fusil Barrett calibre 50. Ese monstruo de arma retumbaba tanto que sentías que los tímpanos se te iban a reventar. Yo me incorporé como pude, con la adrenalina a 1.000.000, y empecé a soltar ráfagas hacia la puerta para frenar el avance de los marinos. Era un caos total. Se escuchaban los gritos de dolor de algunos de nuestros compañeros que caían heridos. El rebote de las balas en las paredes de concreto que soltaban chispas y pedazos de yeso. Y las órdenes que se daban los marinos, con una disciplina militar perfecta. Nosotros éramos unos 8 plebes, defendiendo la posición para darle tiempo al patrón de escapar. Sabíamos que nuestra vida valía madre en ese momento. La única prioridad era que el viejono cayera. Mientras nosotros nos batíamos a tiros en la planta baja, don Joaquín y el Cholo Iván subieron corriendo a la recámara principal para activar el mecanismo de la tina. Yo alcancé a ver al patrón pasar de reojo. Iba en camiseta interior, con la cara pálida pero con una frialdad increíble. No corría con pánico. Se movía con la precisión de quien ya ha vivido esa pesadilla varias veces. El Cholo iba detrás, cubriéndole la espalda, disparando su arma corta hacia el pasillo. La balacera duró una eternidad, aunque en realidad habrán sido unos 10 o 15 minutos de combate cerrado. Cada segundo se sentía como una hora. Yo veía como mis amigos, chavos con los que horas antes estaba cenando tacos y riéndome, caían al suelo desangrándose, con los ojos abiertos, sin entender qué les había pasado. Era una carnicería. ¿Y qué pasó con el túnel de la tina? Esa fue la clave de todo. Mientras nosotros seguíamos aguantando el fuego de los marinos en las escaleras, el Cholo Iván y el patrón ya estaban en el baño principal. Para abrir esa tina había un mecanismo secreto, una palanca oculta detrás de una toma de agua falsa. El Cholo la activó y la pesada estructura de la tina se levantó, revelando una escalera metálica que bajaba hacia la oscuridad del drenaje. El patrón no lo dudó un segundo y se metió de cabeza. Abajo el olor era insoportable, una mezcla de aguas negras, lodo podrido y gas metano. Pero para él, ese olor significaba libertad. El Cholo Iván se metió justo detrás de él y cerraron la tina por dentro, dejando el mecanismo bloqueado para que los marinos tardaran en descubrir por dónde se habían ido. Nosotros en la planta alta ya estábamos cercados. Me quedaban pocos cartuchos en el cargador y mi fusil ya estaba caliente, casi quemándome las manos. Vi a 3 de mis compañeros tirados en el pasillo, ya sin vida, y a otro más que se quejaba del estómago, con una herida terrible. Los marinos avanzaban con escudos balísticos pesados, limpiando cuarto por cuarto. «Última oportunidad. Tiren las armas», gritaron desde el final del pasillo. Miré a mi alrededor. Vi la sangre en las paredes, el humo denso que casi no dejaba respirar. Y comprendí que si seguía disparando, ahí mismo iba a quedar mi cuerpo para que mi madre lo llorara en un cajón. Tiré el cuerno de chivo al suelo, levanté las manos y me pegué a la pared, gritando: «¡No disparen! ¡Ya no tengo arma!». Un marino me embistió con el escudo. Me tiró al piso de cara contra las baldosas calientes, por los casquillos, y me puso la bota en el cuello, mientras me esposaba las manos a la espalda con una fuerza brutal.
Sentí el frío del metal en mis muñecas y el dolor de la bota apretándome la tráquea. Pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Lo habrá logrado el patrón? ¿Habrá alcanzado a salir por el drenaje antes de que los verdes se dieran cuenta? En ese momento de la detención, los marinos nos tenían a todos los sobrevivientes boca abajo en la sala. Estaban como locos buscando al viejo. Subían, bajaban, gritaban por radio. No está el objetivo principal, repito, no está el objetivo, decía uno por el radio con voz de desesperación. Sabían que si el Chapo se les volvía a escapar, sería el ridículo internacional más grande de la historia para el gobierno de México. Se pasaron casi media hora buscando por toda la casa, golpeando las paredes, buscando dobles fondos, hasta que finalmente llegaron al baño principal y notaron algo extraño en la tina. Cuando lograron forzar el mecanismo y vieron la escalera que bajaba al abismo de los tubos de la ciudad, se desató la histeria colectiva entre los comandantes. ¿Cómo fue la huida de ellos por el drenaje? Eso lo supe después. Por lo que el mismo Cholo Iván y otros compañeros comentaron, y por lo que se supo en las investigaciones internas del grupo. Imagínate la escena. El hombre más buscado del mundo. Un multimillonario que salía en las listas de Forbes, caminando a gatas por un tubo de concreto de poco más de 1,5 metros de diámetro, chapoteando en el agua sucia de toda la ciudad de Los Mochis. El túnel del drenaje estaba completamente oscuro. El único haz de luz era la linterna del teléfono celular del Cholo y una pequeña lámpara de mano que traían. El aire ahí abajo era tan denso que casi no se podía respirar. Te quemaba la garganta y los ojos por los gases que despiden las aguas negras. El patrón iba adelante, batallando por su rodilla que ya no le ayudaba mucho por los años y el desgaste físico. El Cholo me contó después que el viejo iba muy callado, concentrado, pero que se le notaba el cansancio extremo. El agua les llegaba casi a la cintura en algunas secciones, fría como el hielo, arrastrando todo tipo de desechos, basura, ratas muertas. Caminaron así por más de 1 kilómetro bajo el subsuelo de la ciudad, guiándose por el instinto y por el mapa mental que los ingenieros les habían dado. Cada que escuchaban un coche pasar por las rejillas del alcantarillado arriba de ellos, se detenían en seco, conteniendo la respiración, temiendo que los marinos estuvieran esperando arriba con los fusiles apuntando hacia abajo. El plan original era que una camioneta los esperaría en una salida específica de la alcantarilla, en las afueras de la ciudad. Pero con el despliegue militar tan brutal que se armó en cuestión de minutos, los carros de apoyo no pudieron llegar a la zona acordada. Estaba todo bloqueado por el ejército y la Policía Federal. Se quedaron solos en el subsuelo, sin comunicación clara con el exterior, porque la señal de los teléfonos fallaba debajo del concreto y el metal de las alcantarillas. Llegó un punto en que la lluvia que había caído los días anteriores empezó a hacer que el nivel del agua subiera lentamente dentro del tubo. Don Joaquín empezó a desesperarse. «Cholo, nos vamos a ahogar aquí adentro si no salimos ya», le dijo. El Cholo Iván, que era un hombre de acción, sabía que salir a la superficie era un suicidio, pero quedarse abajo era una muerte segura por asfixia o ahogamiento. Así que buscaron una alcantarilla que estuviera en una zona residencial, un poco apartada del foco de la balacera. Encontraron una rejilla metálica en el cruce de los bulevares Jiquilpan y Antonio Rosales. El Cholo empujó la pesada tapa de hierro con los hombros, usando toda su fuerza hasta que logró moverla. Se asomó con cuidado. El sol ya estaba empezando a salir. La luz del día iluminaba las calles de Los Mochis y el tráfico de la mañana comenzaba a fluir de manera normal. Salieron al exterior empapados de lodo, apestando a cloaca, con la ropa pegada al cuerpo y las caras sucias. La gente que pasaba en sus carros los miraba con extrañeza.
Pero en Sinaloa la gente sabe que es mejor no preguntar ni mirar de más cuando ves algo raro. El cholo Iván inmediatamente supo lo que tenían que hacer. Necesitaban un vehículo ya mismo para salir de la ciudad antes de que la Marina instalara los retenes en las salidas de la carretera de Cuota. ¿Y cómo consiguieron el auto? Pues a la brava, como se hacen las cosas cuando tienes la soga al cuello. El cholo Iván vio venir un carro de modelo reciente, un Focus rojo si mal no recuerdo, conducido por una mujer de mediana edad que seguramente iba al trabajo o a dejar a sus hijos. El cholo se le plantó en medio de la calle con la pistola en la mano. La mujer, al ver a ese hombre alto, lleno de lodo y con un arma de fuego apuntándole, frenó en seco, aterrorizada. El cholo le abrió la puerta del conductor y le dijo de manera firme pero sin gritarle: «Señora, bájese del vehículo. No le va a pasar nada. Solo necesitamos el carro. Bájese ya». La mujer no lo pensó dos veces. Se bajó temblando y se echó a correr hacia la acera. Don Joaquín se subió rápidamente al asiento del copiloto, tratando de agacharse lo más posible para que nadie lo viera a través del parabrisas. El cholo se puso al volante y arrancó a toda velocidad. Pero la suerte ya no estaba de su lado ese día. La dueña del Focus rojo inmediatamente llamó al número de emergencias para reportar el robo de su vehículo con lujo de violencia. En cuestión de minutos, todas las patrullas del sector tenían la descripción del carro rojo y la dirección en la que huía. El cholo manejaba esquivando el tráfico, buscando la salida hacia la autopista que va hacia Culiacán o hacia el norte, hacia Sonora, donde podíamos tener gente que nos diera apoyo. El patrón iba en silencio total, mirando por el retrovisor exterior, sobándose las rodillas que le dolían por la caminata bajo el drenaje. «Tranquilo, patrón, de esta salimos», le decía el cholo para calmarlo. Pero don Joaquín era un zorro viejo. Sabía perfectamente que las posibilidades de escapar de una ciudad sitiada por aire y tierra en un carro robado eran casi nulas. Y así fue. Unos kilómetros más adelante, por la carretera federal 15, una patrulla de la Policía Federal de Caminos vio el Focus rojo que coincidía exactamente con el reporte de robo. Los federales no sabían a quién llevaban adentro del carro. Pensaban que era un simple robo de vehículo ejecutado por delincuentes comunes. Encendieron las torretas y les marcaron el alto. El cholo Iván miró al patrón y le preguntó si habría fuego contra ellos. «No tiren», le dijo el viejo. «Si empezamos a disparar aquí en la carretera limpia, nos van a mandar los helicópteros artillados y nos van a hacer pedazos con las ametralladoras. Párate y vemos cómo lo arreglamos». El cholo se orilló en el acotamiento de la carretera. Apagó el motor y esperó a que los oficiales se acercaran con las manos en sus fundas de servicio. ¿Intentaron sobornar a los federales? Sí, claro. Esa era la especialidad del viejo. Cuando los dos agentes de la Policía Federal se acercaron al Focus rojo con las debidas precauciones, el cholo bajó el vidrio de su lado. Uno de los agentes le pidió su licencia y los papeles del carro. Pero antes de que terminara de hablar, don Joaquín se inclinó hacia el frente para que lo vieran bien la cara. En Sinaloa y en todo México, no hay una sola persona que no reconozca el rostro del Chapo Guzmán. El policía federal se quedó frío, petrificado. Se le desorbitaron los ojos y dio un paso atrás de manera instintiva, poniendo la mano sobre su arma de cargo. Don Joaquín, con una voz muy pausada, tranquila, como si estuviera negociando la compra de unas vacas en su rancho, le dijo al oficial: «Miren, muchachos, soy Joaquín Guzmán. Ya saben quién soy y de lo que soy capaz. Ayúdenme a salir de aquí y les juro por la vida de mis hijos que van a estar arreglados para siempre. Les doy casas,
Dinero para que nunca más vuelvan a trabajar en sus vidas, negocios, lo que me pidan. Solo déjennos ir o llévenme a un lugar seguro donde mi gente pueda recogerme. El cholo Iván secundó la propuesta, mirándolos fijamente con esa mirada de loco que tenía, diciéndoles: háganle caso al patrón, plebes. Es la oportunidad de sus vidas o es el final de ellas. Ustedes deciden. Los policías federales eran jóvenes. Se les notaba el pánico en la cara. Sabían que si aceptaban el dinero, se convertían en millonarios, pero también en fugitivos del propio gobierno y del resto de los cárteles. Y si lo arrestaban, se convertían en héroes nacionales, pero con una sentencia de muerte marcada en sus espaldas por el resto de sus días. El oficial que parecía estar a cargo de la patrulla tomó una decisión muy inteligente en ese momento de extrema tensión. No aceptó el trato directo en la carretera, porque sabía que la radiofrecuencia de la policía ya estaba saturada con el reporte del Focus Rojo y que otras patrullas venían en camino en apoyo. Si los dejaba ir ahí mismo, los otros policías que llegarían después se darían cuenta de la traición de inmediato. Así que les dijo: súbanse a la patrulla. Los vamos a mover de aquí para que no los vea la Marina. Vamos a platicar en otro lado. Lo que hicieron fue meterlos a la parte trasera de la patrulla Dodge Charger de la Policía Federal y llevárselos escoltados hacia el Motel Dux, un motel de paso que estaba ahí cerca en la salida norte de Los Mochis. Querían meterlos a una de las habitaciones de cochera privada para esconderlos mientras los oficiales pedían instrucciones a sus superiores por teléfono celular, fuera de la frecuencia de radio de la policía, que podía estar intervenida por los halcones del cártel. ¿Qué pasó dentro de ese motel? Ese motel se convirtió en el escenario del drama final. Los policías federales metieron la patrulla con el patrón y el cholo a la cochera de una de las habitaciones y cerraron la cortina metálica para que nadie desde la carretera sospechara nada. Los oficiales estaban sumamente nerviosos. Caminaban de un lado a otro en la habitación mientras don Joaquín estaba sentado en la orilla de la cama matrimonial, con la mirada perdida en el suelo. El cholo Iván seguía intentando convencerlos de que aceptaran el trato. Pidan lo que quieran, pónganle precio a su vida, pónganle ceros al cheque, pero déjenos ir, les decía una y otra vez. Don Joaquín insistía en que llamaran a la gente de Culiacán, que ellos se encargarían de todo el pago de inmediato. Pero los federales ya habían tomado su decisión, mejor dicho, el miedo a la Marina era mayor que la codicia por los millones del Chapo. El oficial al mando ya se había comunicado directamente con el comisionado de la Policía Federal, y a su vez, con los mandos de la Marina. Sabían que si intentaban ocultar al patrón o si se les escapaba de ese motel, el gobierno federal los iba a cazar como traidores y los refundiría en la cárcel más oscura del país. Mientras esperaban que llegara el apoyo militar, los marinos ya habían rastreado la señal del GPS del carro rojo y la ubicación de las patrullas federales. En cuestión de 15 minutos, el Motel Duke estaba completamente rodeado por decenas de camionetas artilladas de la Marina, camiones blindados y helicópteros Black Hawk que sobrevolaban el área a baja altura, haciendo temblar los techos de las habitaciones. Cuando el patrón escuchó el sonido de las hélices de los helicópteros militares tan cerca, se dio cuenta de que el juego había terminado definitivamente. Se le cayó la cabeza sobre el pecho, dio un largo suspiro y le dijo al cholo Iván: «Ya estuvo, cholo. Ya no se pudo hacer más». El cholo se sentó a su lado en silencio, con los hombros caídos. Los marinos entraron a la habitación con las armas en alto, pero ya no hubo necesidad de disparar un solo tiro. Los federales entregaron a los detenidos de inmediato. Al patrón lo esposaron de nuevo con las manos al frente por cortesía de su edad. Le pusieron una chamarra para cubrirle la camiseta sucia y lo sacaron de la habitación bajo una custodia militar que parecía para el mismísimo presidente
de una superpotencia. Lo subieron a un vehículo blindado y se lo llevaron de regreso al aeropuerto de Los Mochis para trasladarlo directamente a la Ciudad de México. Ese fue el preciso momento en que el imperio de Joaquín Guzmán Loera se desmoronó para siempre, y el inicio de una era de sangre y traición como nunca antes habíamos visto en Sinaloa. ¿Qué sentiste al ver que se lo llevaban? Sentí un vacío enorme en el estómago, un frío que me recorrió toda la espina dorsal. Ver al hombre que considerábamos intocable, al que manejaba los hilos de todo el estado y de medio país, derrotado, sucio, con la cabeza baja y rodeado de soldados que lo trataban como a cualquier delincuente común, me hizo darme cuenta de que en este negocio nadie es eterno. Toda esa idea de poder, de los corridos que nos cantaban, de los millones de dólares, de las camionetas del año y las armas chapadas en oro, todo se redujo a nada en un segundo. Pensé en mis compañeros caídos en la casa de seguridad, cuyos cuerpos todavía debían de estar tibios en el suelo húmedo de la sala. Y me pregunté si de verdad valía la pena perder la vida por cuidar la espalda de un hombre que al final terminó en una celda de concreto en Nueva York. A nosotros, los que sobrevivimos al tiroteo de la casa, nos llevaron en camiones militares con los ojos vendados y las cabezas agachadas. El trayecto fue un calvario de insultos, golpes de culata en las costillas y amenazas de que nos iban a tirar al mar desde un helicóptero si no hablábamos. Yo solo me encomendaba a la Santa Muerte y a la Virgen de Guadalupe, pidiendo que si me tocaba morir, fuera rápido y no con torturas. Nos trasladaron a las instalaciones del Aceido en la Ciudad de México. Ahí pasamos días enteros bajo interrogatorios brutales, donde no sabías si era de día o de noche, con luces brillantes apuntándote a la cara y oficiales que te gritaban al oído exigiéndote nombres, rutas, ubicaciones de laboratorios y cuentas bancarias. Yo me mantuve firme en lo que pude, diciendo que solo era un chofer, un mandadero que acababa de llegar a la plaza y que no sabía nada de la estructura del cártel. Al final, supongo que vieron que yo no era un pez gordo y que no tenía información valiosa que pudiera servirles para detener a otros líderes. Así que me procesaron por portación de armas de uso exclusivo del ejército y me mandaron a un penal federal de mediana seguridad. Pero la verdadera tormenta no estaba ocurriendo dentro de la prisión, sino afuera, en las calles de Sinaloa, de Sonora, de Durango. La caída del Viejo dejó un vacío de poder gigantesco que de inmediato desató la peor guerra interna que el cartel de Sinaloa había vivido en toda su historia. ¿Cómo reaccionó la estructura del cártel ante la captura del Chapo? La estructura se fracturó casi de inmediato, como un espejo que recibe un piedrazo en el centro. Al principio, hubo una especie de tregua tensa por respeto al Viejo, pero eso duró muy poco, apenas unas semanas. Don Joaquín tenía un liderazgo muy paternalista. Él sabía mediar entre las diferentes facciones del cártel, ponía orden con una sola palabra, y todos lo respetaban porque sabían que su palabra era ley. Pero al no estar él, las cosas cambiaron drásticamente. Por un lado, estaban los hijos del patrón, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, a quienes la plebada empezó a llamar los chapitos o los menores. Ellos eran jóvenes, impulsivos, criados en la riqueza y con una actitud muy diferente a la de su padre. Don Joaquín era un hombre de la sierra, humilde en su trato, que prefería la discreción y los negocios bien calculados antes que la violencia innecesaria. Los muchachos, en cambio, querían reclamar el trono de inmediato, demostrando su poder con caravanas de camionetas blindadas llenas de gente armada paseándose por Culiacán, y con una actitud muy retadora hacia los otros viejos líderes del cártel. El principal conflicto surgió con Dámaso López Núñez, alias el Licenciado.
que había sido la mano derecha del patrón durante años y que incluso lo ayudó a fugarse del penal de Puente Grande en 2001. El licenciado sentía que por derecho de antigüedad y por su capacidad intelectual, a él le correspondía heredar la jefatura del cártel, o al menos tener una parte igual de importante que los hijos del Chapo. Los Chapitos vieron esto como una traición directa a la memoria y al legado de su padre. Empezó una campaña de desprestigio mutuo que rápidamente escaló a las armas. El momento crítico ocurrió cuando Dámaso López organizó una reunión trampa en un rancho de Sinaloa, supuestamente para hacer las paces con los hijos del patrón y con Ismael, el Mayo Zambada. Pero cuando los Chapitos llegaron al lugar acompañados por el Mayo, la gente de Dámaso los recibió a balazos. Tuvieron que salir huyendo entre el monte, heridos y humillados. Eso rompió cualquier posibilidad de negociación. Se desató lo que en el bajo mundo conocemos como la barredora. El Mayo Zambada, que siempre ha sido el cerebro en las sombras del cártel y que prefiere mantener un perfil bajo para no afectar los negocios, intentó calmar las aguas. Pero se dio cuenta de que la sangre ya había corrido demasiado y que la nueva generación no escuchaba consejos de viejos. La guerra entre la gente de los Chapitos y la gente del licenciado convirtió las calles de Culiacán, Nabolato y Mazatlán en campos de batalla diarios. Había ejecutados colgados de los puentes, balaceras a plena luz del día en centros comerciales y desapariciones forzadas a un nivel que nunca antes se había registrado en el estado. ¿Qué papel jugaba el Mayo Zambada en todo este caos? Don Ismael, el Mayo, siempre ha sido el verdadero pilar del cártel. El estratega silencioso que prefiere la diplomacia y el soborno antes que el plomo. Mientras don Joaquín era el brazo fuerte y la figura pública que atraía toda la atención de los medios y del gobierno. El Mayo manejaba las finanzas, las rutas marítimas y las conexiones políticas de alto nivel sin hacer ruido. Cuando capturaron al patrón, el Mayo se encontró en una posición sumamente difícil. Por un lado, sentía un profundo deber de lealtad hacia su compadre Joaquín, con quien había construido el imperio desde los años 80. Por otro lado, veía con mucha preocupación la inexperiencia y la arrogancia de los Chapitos, quienes ponían en riesgo la estabilidad de los negocios con su violencia desmedida y su afán de protagonismo en las redes sociales. El Mayo intentó actuar como mediador en el conflicto con Dámaso López. Pero cuando vio que el licenciado cruzó la línea al intentar asesinar a los muchachos y al propio Mayo en aquella reunión trampa, don Ismael no tuvo más remedio que dar luz verde para que su gente apoyara a los Chapitos en la guerra de exterminio contra la facción de los Dámaso. El Mayo puso a disposición de los muchachos a sus mejores comandantes y sicarios, gente muy experimentada de la vieja guardia que sabía cómo hacer operaciones de limpieza de manera efectiva. La guerra fue brutal, pero relativamente rápida. La gente de Dámaso no pudo competir contra el poder económico combinado de los Chapitos y la estructura militar del Mayo Zambada. En mayo de 2017, el licenciado fue detenido por las autoridades federales en un edificio de departamentos de lujo en la Ciudad de México, aparentemente delatado por gente del propio cártel que quería terminar con la disputa de una vez por todas. Su hijo, el Minilic, al verse solo, acorralado y con una sentencia de muerte firmada por los Chapitos, prefirió cruzar la frontera y entregarse a la DEA en Estados Unidos para salvar la vida. Con la caída de la dinastía de los Dámaso, los Chapitos se consolidaron como los líderes indiscutibles de la facción de su padre dentro del cártel. Pero el costo humano y operativo de esa guerra fue incalculable. La disciplina interna que don Joaquín tanto cuidaba se perdió por completo. Las células de sicarios empezaron a actuar por su cuenta, dedicándose al secuestro, la extorsión a comerciantes locales y el robo de combustible, actividades que bajo el mando de la vieja guardia estaban estrictamente prohibidas, porque,
calentaban la plaza y ponían a la población civil en contra de la organización. ¿Cómo afectó esto a la relación del cártel con el gobierno? Se volvió una relación mucho más inestable y violenta. Con Don Joaquín, el cártel manejaba un esquema de corrupción institucionalizado que operaba con mucha discreción. Se compraban voluntades en todos los niveles del gobierno, desde el policía de banqueta hasta altos funcionarios de la Federación. Pero todo se hacía bajo ciertas reglas no escritas. Había respeto por las instituciones hasta cierto punto. No se atacaba a los militares directamente, a menos que fuera absolutamente necesario para una huida, como nos pasó a nosotros en Los Mochis. Pero los chapitos trajeron una mentalidad de confrontación directa, de ojo por ojo, sin importar las consecuencias políticas. El ejemplo más claro de este cambio radical en la táctica del cártel fue el famoso Culiacanazo de octubre de 2019, cuando las fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán, uno de los hijos menores del patrón, en su casa del desarrollo urbano Tres Ríos en Culiacán. La respuesta del cártel no fue negociar ni huir por un túnel. Fue una demostración de fuerza militar urbana que paralizó por completo una capital estatal de casi 1 millón de habitantes. Los hermanos de Ovidio movilizaron a cientos de sicarios equipados con armas de calibre militar, ametralladoras montadas en camionetas blindadas artesanalmente y lanzagranadas. Bloquearon todas las entradas y salidas de la ciudad, quemando camiones de carga y autobuses. Rodearon las unidades habitacionales donde vivían las familias de los soldados de la 9ª Zona Militar, amenazando con asesinar a mujeres y niños si no liberaban a Ovidio, y atacaron directamente las patrullas que tenían al muchacho custodiado. Fue una guerra urbana en toda regla que obligó al propio presidente de la República a dar la orden de liberar a Ovidio para evitar una masacre de civiles inocentes. Ese día cambió todo en la relación entre el narcotráfico y el Estado mexicano. El cártel le demostró al gobierno que tenía la capacidad operativa y de fuego para doblegar las decisiones del Poder Ejecutivo y someter a las Fuerzas Armadas en su propio terreno. Para muchos de los que veníamos de la vieja escuela del patrón, el Culiacanazo fue una victoria impresionante que demostró el poder de la organización. Pero también supimos que a partir de ese momento, la respuesta del gobierno federal y de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sería implacable. Se acabó la época de las capturas limpias y los juicios largos. La nueva consigna era desmantelar la estructura de los chapitos a como diera lugar, y eso solo significaba una cosa para el futuro de Sinaloa: más sangre, más extradiciones y más caos. ¿Tú crees que los chapitos cometieron un error al ser tan visibles? Totalmente. Mira, el negocio del narcotráfico es como la humedad. Trabaja mejor cuando no se ve, cuando se filtra por las paredes en silencio sin que nadie se dé cuenta del daño hasta que ya es demasiado tarde. Don Joaquín y el Mayo entendían esto a la perfección. Ellos sabían que el dinero de verdad se hace en la sombra, manteniendo un perfil bajo, ayudando a las comunidades rurales de Sinaloa, construyendo iglesias, escuelas y caminos para ganarse el respeto y el silencio protector de la gente. Un capo inteligente no presume su riqueza en las redes sociales ni busca el protagonismo público. Los chapitos, por el contrario, crecieron en una era digital donde el estatus se mide por la cantidad de seguidores. Los videos de leones de mascota en los asientos traseros de coches deportivos y las fotos de armas bañadas en oro con incrustaciones de diamantes. Esa visibilidad constante fue su peor error estratégico. No solo le facilitaron el trabajo de inteligencia a las agencias estadounidenses como la DEA y el FBI, que rastreaban cada una de sus publicaciones y las de sus colaboradores cercanos, sino que también obligaron al gobierno mexicano a actuar con más dureza para no parecer débil ante la presión internacional. El Culiacanazo de 2019 les dio una victoria temporal muy cara,
por qué a partir de ese día se convirtieron en el objetivo prioritario número 1 de toda la maquinaria de guerra de Estados Unidos. La presión sobre la estructura financiera del cártel se volvió asfixiante. Las cuentas bancarias de familiares, amigos y socios comerciales legítimos empezaron a ser congeladas una tras otra. Las rutas tradicionales de exportación de cocaína y fentanilo por la frontera con Arizona y California comenzaron a ser vigiladas con tecnología militar que hacía casi imposible el cruce de cargamentos grandes sin ser detectados. Además, esa visibilidad rompió el tejido social que el patrón tanto se esmeró en proteger en la sierra. La gente ya no veía a los líderes del cártel como protectores locales ante el abandono del gobierno, sino como jóvenes caprichosos y violentos que cobraban cuotas por el paso de mercancías, que reclutaban a la fuerza a los jóvenes de las comunidades para usarlos como carne de cañón en sus guerras personales, y que traían la desgracia de los operativos militares a los pueblos que antes vivían en relativa paz. La mística del narcotraficante sinaloense de honor se terminó de morir con la captura de Don Joaquín. Lo que quedó después fue puro pandillerismo corporativo de alta violencia. ¿Cómo cambió el negocio con la entrada del fentanilo? El fentanilo cambió el negocio por completo, pero también lo envenenó en todos los sentidos posibles. Cuando yo empecé con el patrón, el fuerte de la organización seguía siendo la marihuana de la sierra, la goma de opio para producir heroína de alta calidad y, por supuesto, el tráfico a gran escala de cocaína colombiana hacia el mercado estadounidense. Esos eran productos que requerían de un proceso agrícola complejo. Sembrar en la sierra, cuidar la cosecha de las plagas y de los aviones fumigadores del ejército, cosechar, procesar en laboratorios rústicos en medio del monte, empacar y luego transportar por miles de kilómetros. Era un jale que daba empleo a miles de campesinos humildes de la sierra que no tenían otra forma de ganarse la vida. El fentanilo, en cambio, eliminó toda la parte agrícola del negocio. Ya no necesitas hectáreas de tierra en la sierra de Badiraguato, ni ejércitos de campesinos cuidando las plantas. Solo necesitas una pequeña bodega en una colonia popular de Culiacán, precursores químicos importados clandestinamente desde China a través de los puertos de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, y un par de químicos jóvenes, a los que llamamos cocineros, que sepan seguir una receta para producir millones de pastillas azules en una sola tarde con una prensa industrial. El margen de ganancia del fentanilo es una monstruosidad que nunca antes se había visto en la historia del crimen organizado. Con una inversión de apenas unos miles de dólares en químicos básicos, puedes generar millones de dólares de ganancia pura en cuestión de semanas. Pero esa facilidad para hacer dinero rápido trajo consecuencias fatales. El fentanilo es extremadamente potente, unas 50 veces más fuerte que la heroína de alta pureza. Un error milimétrico del cocinero en la dosificación de una pastilla puede causar la muerte instantánea de quien la consuma por sobredosis. Cuando las muertes por sobredosis en Estados Unidos empezaron a contarse por decenas de miles al año, la crisis médica se convirtió en un asunto de seguridad nacional para el gobierno estadounidense. La presión política sobre el gobierno de México para detener el tráfico de fentanilo llegó a niveles nunca antes vistos, incluso con amenazas de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que le permitiría al ejército estadounidense intervenir directamente en territorio nacional. El fentanilo trajo una riqueza de locura para los chapitos y sus operadores más cercanos, pero también les puso una marca de muerte definitiva que los persigue día y noche. ¿Qué opinas de la captura de Ovidio Guzmán en 2023? La captura de Ovidio en enero de 2023 fue el cobro de la factura que el cártel dejó pendiente en el Culiacanazo de 2019. El gobierno federal y el ejército mexicano
no podían quedarse con la humillación de haber tenido que liberar a un capo por amenazas de violencia urbana. Estuvieron planeando el operativo de manera meticulosa durante más de 3 años, esperando el momento exacto en que pudieran actuar con el factor sorpresa de su lado y con un despliegue militar tan abrumador que el cártel no tuviera tiempo de reaccionar como la primera vez. Y eligieron el lugar perfecto: la Sindicatura de Jesús María, un pequeño poblado en la sierra al norte de Culiacán, donde Ovidio se sentía seguro rodeado de su gente de confianza. El operativo empezó de madrugada, igual que el de los Mochis en el que yo estuve, pero esta vez el ejército utilizó helicópteros artillados con ametralladoras rotativas que disparaban miles de balas por minuto desde el aire sobre las camionetas de los sicarios que intentaban romper el cerco militar. El enfrentamiento en Jesús María fue una zona de guerra de película. Hubo decenas de muertos en pocas horas. Los muchachos de Ovidio intentaron movilizar gente en Culiacán, bloquearon calles y quemaron vehículos de nuevo. Pero el ejército ya tenía tomada la ciudad estratégicamente con miles de efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Especiales. No permitieron que el cártel se reorganizara en las calles. A Ovidio lo sacaron de inmediato de la zona de combate en un helicóptero militar de alta velocidad directa a la Ciudad de México, antes de que sus hermanos pudieran siquiera planear un rescate. Esa captura demostró que cuando el gobierno decide actuar con toda su fuerza institucional y militar, sin importar los costos políticos ni las amenazas de violencia, no hay estructura del narcotráfico que pueda sostener el combate por mucho tiempo. La extradición express de Ovidio a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año fue el mensaje final. La era de la impunidad total para la familia del Chapo Guzmán se había terminado. Sus hermanos Iván y Alfredo entendieron el mensaje y de inmediato ordenaron una retirada estratégica, prohibiendo la producción y venta de fentanilo en todo el territorio bajo su control mediante mantas colgadas en los puentes de Culiacán y Mazatlán, amenazando con asesinar a cualquiera que desobedeciera la orden. Pero para muchos de nosotros, ese gesto fue visto como un acto de desesperación tardío ante una maquinaria de guerra estadounidense que ya no se va a detener hasta ver a todos los hijos del Chapo en celdas vecinas a la de su padre. ¿Cómo ves el futuro del cártel de Sinaloa hoy en día? El futuro del cártel de Sinaloa es sumamente sombrío, lleno de incertidumbre y de una violencia latente que en cualquier momento puede estallar de nuevo con más fuerza. La organización que fundaron Don Joaquín y el Mayo Llano existe como tal. Hoy en día es una federación fracturada de grupos independientes que cooperan de manera temporal por conveniencia económica, pero que se vigilan mutuamente con el dedo en el gatillo. Por un lado, tienes a la facción sobreviviente de los Chapitos, debilitada por las capturas de Ovidio y por la constante cacería de sus principales comandantes de seguridad por parte del gobierno. Por otro lado, tienes a la dinastía del Mayo Zambada, que sigue operando con mucha discreción bajo el mando de sus hijos y de sus operadores más experimentados de la vieja guardia, quienes ven con mucho recelo la inestabilidad que generan los hijos de su compadre Joaquín. Y además, no podemos olvidar la amenaza constante del cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha aprovechado la debilidad y las guerras internas de Sinaloa para ganar terreno en estados clave para el tráfico de drogas hacia el norte del país, como Zacatecas, Nayarit y la zona de la frontera en Baja California. La violencia en México ya no se rige por códigos de honor ni de territorialidad respetada. Hoy en día es una guerra de todos contra todos por el control de la más mínima ruta de paso, del cobro de piso a la mina local o del control del puerto de entrada de los químicos chinos. La caída de Don Joaquín cambió las reglas del juego para siempre en todo el país. El cártel fuerte, unificado y protector de su gente, que alguna vez conocimos en la sierra de Sinaloa, quedó sepultado bajo el lodo de la alcantarilla de los Mochis, de la que sacaron al viejo aquel 8 de enero.
Lo que queda hoy en día es una maquinaria de hacer dinero rápido, que consume las vidas de miles de jóvenes sinaloenses como yo. Plebes que entran al negocio seducidos por los lujos rápidos y que terminan en una fosa clandestina en el monte o pudriéndose en una celda de concreto federal, sin que nadie del grupo se acuerde de sus nombres después del primer mes de su detención. Héctor, ¿qué consejo le darías a esos plebes que hoy ven las redes sociales, escuchan los corridos y piensan que esa vida es el camino fácil? Les diría que abran bien los ojos y que no se dejen engañar por la fantasía barata que les venden en los videos musicales de Internet o en las series de televisión sobre capos millonarios. Esa vida de lujos rápidos es una mentira piadosa que dura muy poco y que se cobra con la moneda más cara que tienes: tu libertad, tu tranquilidad mental y la vida de las personas que más amas en este mundo. Detrás de la camioneta del año, de la ropa de marca cara y de las armas chapadas en oro que presumen los muchachos en las redes sociales, lo único que hay en realidad es una paranoia constante que no te deja dormir por las noches. El miedo de que el amigo de al lado te traicione por unas cuantas monedas o por salvar su propio pellejo ante las autoridades. Y la certeza casi absoluta de que tu destino final será una tumba fría en el panteón municipal o una celda húmeda en una prisión de máxima seguridad, donde el sol solo te da la cara 1 hora al día a través de una rejilla metálica de 3 pulgadas de ancho. Yo estuve ahí, en el círculo más cercano del hombre que dominaba medio mundo del narcotráfico. Vi cómo el imperio del Chapo Guzmán, con todos sus millones de dólares, sus ejércitos de sicarios fieles y sus túneles secretos de alta ingeniería, se derrumbó por completo en cuestión de minutos dentro de una alcantarilla sucia y con un carro robado a la brava en una calle de Los Mochis. El final de ese camino siempre es el mismo para todos. No importa qué tan arriba llegues en la estructura del grupo. Pierdes a tus amigos de la infancia que caen balaceados en el pasillo de una casa de seguridad que ni siquiera es tuya. Pierdes a tu familia que tiene que huir del Estado cambiando de nombre para que los enemigos no los hagan pedazos en venganza por tus actos. Y te pierdes a ti mismo en el camino, convirtiéndote en un fantasma que vive escondido entre las sombras de la sierra o tras los barrotes de una celda de castigo federal. Estudien, trabajen en lo que sea, de albañiles, de mecánicos, de lo que salga honradamente. Ganarse 5,000 pesos semanales sudando la camiseta con la frente en alto y pudiendo llegar a tu casa por las noches a abrazar a tu madre y a tus hijos, sin el temor de que te balaceen la puerta de madrugada. Vale más que todos los millones de dólares que el fentanilo o la cocaína te puedan dar en esta vida. No regalen su vida ni su juventud a personas que los ven como simples piezas de repuesto desechables en su tablero de ajedrez financiero. Al final, cuando las balas empiezan a volar en la madrugada y el ejército entra por la puerta principal, cada quien se queda solo con su miedo y con su conciencia. Y los jefes grandes ya están abajo en el túnel de la tina, buscando su propio escape de escape personal. Muchísimas gracias por tu testimonio, Héctor. Ha sido una plática sumamente valiosa para comprender la realidad detrás del mito que a veces rodea al mundo del narcotráfico en nuestro país. Agradecemos enormemente tu sinceridad y el valor que tuviste al compartir estos detalles tan íntimos y dolorosos de tu experiencia de vida con toda la audiencia de MexLivo. Gracias a ti y a toda la gente de MexLivo por escucharme. Espero que mi testimonio sirva de algo para que los plebes lo piensen 2 veces antes de dar ese primer paso sin retorno hacia un mundo donde el único final seguro es la muerte o el olvido tras las rejas de una celda de concreto. Cuídense mucho por allá. Amigos de MexLivo, gracias por habernos acompañado en este episodio de revelaciones tan impactantes sobre el último día del Chapo Guzmán en libertad
y el cambio drástico en las entrañas del Cártel de Sinaloa. No olviden suscribirse a nuestro canal MexLivo, darle me gusta a este video y dejarnos sus comentarios en la sección de abajo sobre qué opinan de estas historias de vida que nos muestran la cruda realidad del bajo mundo. Nos vemos en la próxima entrega de MexLivo. Cuídense y hasta pronto.